Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro del Ateneo Félix Prieto. Hoy tenemos mucha gente nueva, muchas caras nuevas por aquí. Bueno, espero que os gusten este tipo de encuentros. Para los que no los conozcáis, simplemente animaros a participar, deciros que son encuentros donde podéis resolver vuestras inquietudes, vuestras dudas, podéis preguntar sin miedo. Está abierto. Al final de la reunión habrá un coloquio donde podréis participar abiertamente. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Y bueno, simplemente deciros que en esta ocasión vamos a hablar sobre el libro Ama mí Alfredo y otras historias. Y tenemos el placer de contar con el doctor Justo García Llévenes. Justo, bueno, además yo le tengo un cariño especial porque es miembro del patronato de la Fundación CUAES. Pero bueno, Justo es el autor del libro y además es doctor en medicina con especialidad en neurología, licenciado en filosofía pura y ha trabajado en distintos hospitales de España y del extranjero, entre ellos el Hospital Sant Pau en Barcelona, el Hospital Ramón y Cajal y la Fundación Jiménez Díaz, este último donde fue jefe de servicio de neurología. Ha sido profesor titular de neurología en la Universidad Autónoma de Madrid e investigador en la República de Ecuador. Ha recibido numerosos premios, de los que puedo nombrar uno de los más importantes, que es el Premio Rey Jaime I de Medicina, y la Medalla de Plata de Castilla-La Mancha. Además, ha sido responsable de formación y presidente de la Sociedad Española de Neurología y actualmente es patrono de nuestra fundación. Justo, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos Bien hoy. hallada. Y bueno, junto a Justo, tenemos el placer de contar con Francesc Santonja. Francesc es filósofo y coordinador del grupo People Health Living Life. Francesc, bienvenido. Hola, hola, Miriam, gracias. Pilar Esquer es graduada en nutrición humana, es nutricionista, consultora de salud para organizaciones saludables y profesora de nutrición en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Bienvenida, Pilar. Hola, buenas tardes, un placer. Igualmente. Y para terminar, contamos con Javier San Martín, que aquellos que sois asiduos al Ateneo ya lo conocéis, pero bueno, Javier es estudiante de biomedicina de la Universidad de Maastricht. Bienvenido, Javier. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, la jornada de hoy se va a estructurar, bueno, va en torno al libro Ama mí Alfredo y otras historias clínicas, que escribió justo en el año 2000. Y bueno, él habla sobre la relación médico-paciente de una forma muy bonita. Bueno, él dice que los médicos se sientan día a día detrás de una mesa y reciben a muchos pacientes muy distintos, cada uno de ellos, pero que la tarea de humanizar a los pacientes no cabe en renuncias personales, porque cada uno se responsabiliza de los demás. Y la estimulación conductual a lo largo de toda la vida puede jugar un papel muy importante en ese tratamiento. Estará dividida en 3 partes. La primera la llevará Francesc y versará sobre la construcción de la vida y la lucha contra la muerte. La segunda, la tutela personalizada de los profesionales sanitarios en la gestión de la salud individual y comunitaria, la liderará Pilar. Y la tercera, la gestión de la salud interpretada a partir de la experiencia de la pandemia del COVID-19, la liderará Javier. Y para finalizar, Francesc moderará el coloquio final. O sea que adelante a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por participar. Francesc, adelante. Bien, muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a la Fundación CUAES, que está dando soporte a este Ateneo, que realmente supone un esfuerzo, pero es un esfuerzo bien gratificado. Bien, yo soy de los que habla mucho y voy a intentar centrarme. Tenemos que decir que este libro empezamos a leerlo a finales del 2019, cuando aún no habíamos conectado con la pandemia. Con lo cual, en aquel momento quisimos hablar con Justo, pero claro, ya vino los confinamientos, las situaciones estas un poco singulares que hemos tenido, y yo creo que es de agradecer, porque una cosa es lo que vivíamos en el ámbito de la relación médico-paciente antes de la pandemia y lo que ahora estamos viviendo. No vamos a entrar en el tema de la COVID, ni vamos a hablar del Omicron, ni ninguna cosa de estas, porque lo que nos importa justamente es valorar en qué medida se ha producido un cambio, cuál es la dimensión de ese cambio y qué podemos aprender si ha habido un cambio.
Boris Cyrulnik, que es un psiquiatra francés, hizo un diagnóstico sobre esta situación nueva en la que nos planteamos, y él decía que podíamos entrar en 3 opciones. La primera, intentar volver a lo que fue antes de la pandemia nuestra existencia. La segunda, quedar en manos de una sociedad autoritaria que impone normas, que impone reglas y que nos gestiona al final nuestras propias decisiones. Y la tercera, y es la que él defiende, es la de que entendamos que para renovar esta situación lo fundamental es propiciar la curiosidad, propiciar el conocimiento, propiciar ese encuentro que nosotros en el Ateneo buscamos, el encuentro entre el conocimiento experiencial y el conocimiento científico, al que hemos de añadir pues, el conocimiento del arte, incluso aquellas particularidades del conocimiento revelado que nos pueden ayudar a ilustrar nuestro sistema emocional y a partir de ahí ir configurando nuevas opciones. El Ateneo, y detrás de él está el Living Lab People Health, personas comprometidas con su salud, hemos decidido apostar por el sí a la vida en lugar de seguir intentando evitar la muerte, que al final es ineludible. Por lo tanto, como me decía esta mañana un compañero, no es un destino, es un final. Y en ese escenario, el libro de Justo nos ha llevado de la mano a interpretar la realidad de la relación entre médicos y pacientes como una realidad que ha de, sobre todo, subrayar el carácter humano del paciente y aporta en el final, me voy a permitir leerlo para que no creáis que me lo invento, dice: mis pacientes siguen siendo humanos en tanto en cuanto son queridos como tales por sus amigos, familiares y cuidadores. El amor es la conclusión del libro, nos propone que nos amemos y eso lo hemos estado aprendiendo en el Ateneo. Bien, yo no voy a... estaba pensando qué le podía preguntar a Justo y hay una pregunta que es obvia y es qué hemos aprendido, pero esa me parece que es un poco absurda porque es difícil de contestar. Y le he planteado una que me parece mucho más interesante. ¿Qué podemos aprender? No qué hemos aprendido, sino qué podemos aprender después de haber vivido esta situación y que seguimos viviéndola, y esperamos que tu palabra, Justo, nos ayude a encontrar qué podemos aprender. Es tu tiempo. Bueno, espero que me oigáis bien. Lo primero quiero deciros que estoy muy agradecido y al mismo tiempo muy impresionado por lo que parece un enorme interés y un gran esfuerzo colectivo por mantener una discusión utilizando como pretexto el Amami Alfredo. Quizá sería bueno que yo os contara un poco los intríngulis de la escritura de ese libro. Probablemente os ayudarán a entender un poco de qué van las cosas. En primer lugar, es un libro escrito a ratos. En el año 2000 yo era presidente de la Sociedad Española de Neurología, tenía que viajar mucho y yo con frecuencia digo que este libro se escribió gracias a Iberia, porque con todos los retrasos que pasé en los aeropuertos, realmente cada viaje prácticamente era 2 o 3 horas de espera y la oportunidad de escribir un capítulo, de tal manera que el viaje, por su retraso, me facilitaba mucho poner por escrito lo que había vivido unas horas antes en la consulta. Otro elemento que hay que tener en consideración es cómo estábamos nosotros desde el punto de vista de gestión de la asistencia sanitaria de las enfermedades neurológicas hace 20 años. Y realmente aquel momento era un momento muy interesante. Las asociaciones de pacientes estaban empezando a organizarse en ese momento, quizá unos años antes,
empezaron a salir las asociaciones de pacientes, había que intentar aclarar cuál iba a ser el proyecto que cada una de ellas tenía en relación con sus asociados. En conjunto, la Sociedad Española de Neurología y las asociaciones de pacientes fueron capaces de elaborar un documento que se llamó el Plan Estratégico Nacional para el Tratamiento de las Enfermedades Neurológicas, que en ese momento fue un hito. Un grupo entre los pacientes y los médicos, de alguna forma, fuimos capaces de llegar desde el Congreso de los Diputados hasta el Palacio de la Moncloa y plantear nuestras reivindicaciones. En fin, era un momento que yo diría que era muy interesante desde varios puntos de vista. Entonces, el Ama Mía Alfredo, de alguna manera, lo que pretendía era explicar de una manera sencilla, sin problemas, una serie de aspectos que las enfermedades neurológicas podían tener en común y que en la consulta no teníamos tiempo de aclarar. De tal manera que lo que nosotros pretendíamos era crear un documento que pudiera ser fácil de comprender y que la gente pudiera entender fácilmente y tener una visión global de las enfermedades que tenían. Y básicamente este es el contexto en el que el libro se creó. Y si queréis, pues si yo puedo responder a vuestras preguntas. Francesc, no sé si quieres reformular tu pregunta o... Sí. Bueno, en realidad tenía dos preguntas que las voy a unificar en una sola. Tanto en el ámbito de lo que se llama salud mental, puesto que has entrado en el tema, en el que la complejidad que las personas tenemos cuando empezamos a tener nuestros primeros fallos de memoria, y luego cuando va avanzando, ¿no? Cuando se habla de salud mental, pues se habla de un montón de cosas. En realidad ha habido un enfoque mucho más hacia lo psiquiátrico y menos hacia lo neurológico y lo fisiológico, ¿no? Cuando en realidad el concepto de salud mental está más vinculado a las neuronas, ¿no?, que a lo emocional. Pero bien, no entramos en esa discusión. Después de esto que ha sucedido en estos 2 años, ¿qué crees que podemos aprender? ¿Qué crees quiénes? Los pacientes. Los pacientes, sí. Bueno, en primer lugar, si me permites, voy a hacer una breve intervención sobre la salud mental. Y es que neurología y psiquiatría fueron durante mucho tiempo la misma disciplina, hasta que llega Freud, y con la llegada de Freud se empieza a considerar que hay una serie de enfermedades que no tienen una base orgánica, sino que tienen una génesis de otra naturaleza y empiezan a separarse. Recientemente, durante los últimos yo diría que 10 años, ese proceso de separación que tiene lugar aproximadamente pues en el primer tercio del siglo XX, pues ese proceso de separación empieza a ser reversible y empiezan a tenderse puentes entre lo que podríamos llamar la neurología convencional, considerada como una disciplina que se ocupa fundamentalmente de enfermedades orgánicas, y la psiquiatría convencional, considerada como algo que tiene que ver con enfermedades mentales. Y eso, fundamentalmente, esa reversión del proceso, esa vuelta a un terreno común, fundamentalmente se debe al conocimiento de que la conducta tiene capacidad de cambiar el cerebro. O sea, los estímulos a los que sometemos al cerebro tienen capacidad de cambiarlo y de hacerlo funcionar de manera distinta con el paso del tiempo. Por ejemplo, un paso importantísimo es el conocimiento de que el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad orgánica en la que se depositan una serie de proteínas anormales en el cerebro,
pero nosotros sabemos que el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer es mucho menor de tener enfermedad de Alzheimer a los 60 años. No estamos hablando en gente joven. Pero el riesgo de tener Alzheimer a los 60 años está muy disminuido en personas que han hecho una carrera universitaria a los 18, 22 años. De tal manera que la plasticidad del cerebro, el hecho de tener el cerebro estimulado en un momento determinado de la vida, a los 20 años, tiene capacidad de proteger la desintegración de ese cerebro 40 años más tarde. O sea que las dos enfermedades, las dos disciplinas, por decirlo de alguna manera, que durante prácticamente un siglo han estado absolutamente separadas, ahora empiezan a juntarse. ¿Qué podemos aprender? Quizá esa es una pregunta muy difícil de contestar, pero yo creo que un elemento que es extraordinariamente importante es que no nos hemos ocupado de lo que va a ser nuestra vida en términos generales y hemos dejado que otros decidan por nosotros. En la sociedad en la que vivimos en este momento hay una serie de objetivos que todo el mundo considera como legítimos, pero estamos perdiendo la capacidad de dirigir nuestras propias vidas y eso es muy importante, sobre todo en el terreno de la salud. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo voy a dejar el paso a Pilar. Pilar, es tu tiempo. Y yo creo que es importante que asumas ese papel que tienes también de protagonista de lo que llamamos el escenario de los constructores de las decisiones, ¿no? Los que tuteláis en la vida. Venga, Pilar. Así es. Buenas tardes a todos. Yo me encuentro en una posición que a priori podría parecer pues desdichada porque me encuentro en ambos lados del espectro sanitario, aunque todos estamos muchas veces, ¿no?, cuando tenemos algún problema de salud. Pero sí que es cierto que, siendo sanitaria como soy y dedicándome a ayudar a las personas a mejorar su salud a través de la alimentación, me encontré de repente en el otro lado con una enfermedad bastante grave, ¿no? Y eso, como insisto, a priori puede parecer, bueno, pues algo penoso, pero como todos, si sabemos transformarlo un poquito a nuestro favor y sacar lo que hay ahí para nosotros, me ha permitido poder diseccionar un poquito más a través de la experiencia lo que supone estar a un lado y a otro de la medicina. Mi disciplina, que es la nutrición, que a priori podría ser, y de hecho en sus principios estaba diseñada sobre todo de una forma muy preventiva, yo me encuentro que al final está en una posición tan reactiva como el resto de la medicina. Y es que nuestro sistema de salud, por mucho que se llame sistema de salud, es un sistema basado en la enfermedad, en el que estudiamos enfermedades, tratamos enfermedades y en el mejor de los casos prevenimos enfermedades. Pero no vamos a buscar la salud, estamos constantemente evitando esa enfermedad. Incluso en la nutrición, en la que yo estoy insistiendo, y sobre todo cuando me lo llevo al mundo de la empresa, en potenciar nuestras capacidades a través de esa alimentación, la mayor parte de las veces lo que nos encontramos es que intentamos no tener el colesterol elevado, proteger nuestra tensión arterial, siempre estamos reaccionando o evitando algo en lugar de irnos directamente a ver esos alimentos, en el caso de mi disciplina, qué pueden hacer por nosotros para potenciarnos como seres humanos, ya no solamente de salud, sino potenciar nuestras capacidades. Y esto es algo que la ciencia afortunadamente nos está ayudando muchísimo a ver que es absolutamente muchísimos estudios científicos. Entonces, partiendo de esa base y de cómo me he sentido yo en el otro lado, no solamente en el que no se tiene en cuenta ninguna prevención, prácticamente todos los recursos se están destinando más al tratamiento que a la prevención, me encuentro además con, en mi caso, oncólogos en los que, a pesar de saber mi profesión, me despiden de mis revisiones con un come lo que quieras, esto no tiene nada que ver, ¿no? Cuando en el 2018, por ejemplo, la comisión Eat Lancet, que se creó sobre todo pensando en diseñar esa dieta planetaria para mejorar el medio ambiente y el planeta, no se puede desligar, bajo mi punto de vista, la salud del planeta y la salud del ser humano,
nos encontramos en esta comisión Lancet, como decía, que definen los alimentos como la mejor palanca que tenemos para mantener la salud del ser humano y, desde luego, potenciar además la del planeta. Claro, entonces yo me encuentro a la mayor parte de los facultativos todavía muy lejanos de este escenario. Y si pasamos a la parte en la que creo que Francesc se refería también, de cómo nos sentimos los pacientes en el otro lado, ¿no? Cuando necesitamos de los médicos, resulta que la mayor parte de las veces van directamente al problema que tenemos, a su protocolo, sin ni siquiera preguntar qué necesitamos, cómo nos sentimos. Y cuando yo indago un poquito y pregunto qué está sucediendo aquí, y aquí es donde estoy hilando justo la pregunta para ti, es que no se pueden involucrar más, necesitan mantener esa distancia para realmente tratarnos como necesitamos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿es realmente, o te pregunto justo con todo el respeto, ¿es realmente que nos despojemos de nuestra humanidad para poder seguir avanzando en la medicina y para poder tratar a esas personas lo bien que se necesita tratar? ¿Es realmente tan necesario mantener esa distancia hasta tal punto que nos sentimos más casi objetos de estudio que personas en un trance, en un momento en el que necesitamos de otro ser humano que sabe más que nosotros y que puede echarnos una mano? La respuesta es que no es necesario esa perversión de que el médico está completamente separado del paciente. Pero bueno, y eso, pero hay que tener en cuenta que se ha producido un cambio en la práctica de la medicina, un cambio muy importante en los últimos años. Yo recuerdo cuando yo era un médico joven, que una de las cosas de las que se hablaba mucho, yo me formé en la Fundación Jiménez Díaz y de alguna manera estoy muy contento de haber estado allí porque era pues uno de los hospitales de España con mayor capacidad formativa en todos los aspectos. Pero una de las cosas de las que a mí me hablaban mucho cuando yo era un neurólogo joven, un médico joven, incluso antes de ser neurólogo, era de la relación médico-enfermo. La relación médico-enfermo era una situación tutelar en la cual prácticamente el médico se hacía responsable de lo que le pasara al sujeto, no enfermo, sino sano, se hacía prácticamente responsable de esa persona, ¿no? O sea, incluso se citaba un ejemplo de la medicina china tradicional en la cual se decía que en el periodo de salud de las personas, los sujetos pagaban al médico, pero si enfermaban, era el médico el que tenía que pagarles a ellos, porque no había cumplido con esa obligación que era mantenerles en la salud, ¿no? O sea, la obligación del médico no era curar pacientes, sino era evitar que enfermaran, ¿no? Bueno, esto ha cambiado radicalmente. En este momento lo que hay son protocolos de actuación y si tu caso no cae en un protocolo, estás perdido. O sea, lo que se te está pidiendo durante mis últimos años de práctica como neurólogo ya dedicado fundamentalmente a la investigación, de vez en cuando acudía a algunas de las sesiones del servicio a primeras horas de la mañana y se contaba una historia trágica de alguien que había tenido alguna complicación grave o que había muerto o lo que sea. Y entonces, cuando eso ocurría, cuando había una desgracia, alguna persona de los personajes senior del departamento decía: ¿se ha cumplido el protocolo? Y cuando el residente decía: se ha cumplido el protocolo, eso suponía el descanso universal. Estamos libres de problemas. No nos importa que se haya muerto esa persona. Lo que nos importa es que hemos hecho lo que el papel dice que había que hacer. No sé si contesto tu pregunta, pero básicamente, por resumir, la respuesta es no estamos obligados a esa deshumanización de la medicina,
Ha habido otros momentos en los que las cosas eran distintas, pero cuidado, estamos en un momento muy peligroso y probablemente vamos camino de esa perversión por la cual se están perdiendo las relaciones paciente-médico. Es gracioso, Pilar, es gracioso porque esta mañana cuando salía la noticia que hemos compartido sobre la medicina personalizada, uno de los integrantes del equipo que está, digamos, responsabilizándose de ese proceso, decía que necesitaba la participación de 200.000 españoles para aportar criterios con los que ellos modificar luego protocolos. Es decir, parece como que se tienen que ver presionados, no sé si son 200.000, creo que sí, o 2.000, bueno, pero bueno, en cualquier caso, la aportación de la persona para saber exactamente qué ha influido en su alimentación, qué ha influido en su comportamiento. Yo estoy afectado por diabetes y es una diabetes que la tengo en remisión porque sin ningún estudio, sino sencillamente con un coloquio permanente entre endocrina, enfermera especializada en diabetes y yo, hemos configurado un modelo de gestión personalizado, adaptado a mis capacidades, a mis posibilidades, con una glicosilada de 6,2 que más no, parece que no puedo bajar, pero que en cualquier caso no ha sido fruto de un protocolo, sino de una acción, yo creo, muy positiva, ¿no? Yo creo que a ti te pasó lo mismo con el cáncer, ¿no? Sí, en mi caso yo tuve que resignarme a encontrar los mejores mecánicos que me hicieron la operación y salvaron en aquellos momentos mi vida, pero me encontraba que no podía pedirles nada más, que cada vez que yo intentaba hablar de algo más, de mis preocupaciones, de mis necesidades, de mis miedos, de cómo podía participar yo en todo aquello, cómo podía mejorar, cómo podía ayudarles, me encontraba con una barrera tremenda, ¿no? Al punto que, pues sí encontré otro médico que me ayudó a transitar todo eso de forma paralela, pero tenía que ser consciente de que cuando iba a visitar a estos determinados médicos, a mis cirujanos, no podía pedir más, porque era todo lo que ellos podían darme, que no era poco, porque me devolvieron la salud, pero mi salud pasaba por una serie de factores más, y más siendo un cáncer con todo lo que ello conlleva. Entonces, cuando yo acompaño a un paciente, a una persona que se dirige a mí buscando esa ayuda, yo no intento despegarme de sus circunstancias ni alejarme de él como persona o de ella. Intento entender por dónde está pasando. Tengo que confesar que al principio de mi carrera yo también cometí ese problema. Yo sabía lo que necesitaba esa persona casi antes de haberla entrevistado, cuando me llamaba por teléfono para pedir una cita, porque yo sabía lo que había que comer para curar a las personas, ¿no? O para ayudarlas por lo menos. Tienes que darte cuenta en el camino, yo por lo menos así fue, de que no, que cada persona que entraba por la puerta era absolutamente diferente y que lo que yo había estudiado tenía que adaptarse a esa persona y no esa persona a lo que yo había estudiado. Entonces, eso fue un camino interesante también como persona de transitar y de aprender, y no tener esa rigidez en decir, no, tú lo que tienes que hacer es esto, porque a mí lo que me has enseñado que para tu hígado, para tus riñones o para que fuera lo que esa persona traía en pregunta o en necesidad de ayuda, yo le dijera, ¿no? Había muchísimas cosas que averiguar de esa persona, y es curioso que cuanto más sabes del paciente, más eres capaz de entender cómo ha llegado esa patología a él, y por tanto vas a tener muchísimas más herramientas, además de los protocolos, para ayudar a esa persona no solamente a salir, sino a mantenerse fuera de ese camino de la enfermedad. Sí, gracias. Justo, realmente en el ámbito de la neurología se puede trabajar sin tener en cuenta ese contexto, esa situación de presión social, no sé, ¿se puede? Es que a los ciudadanos nos parece imposible, ¿no? A ver, la neurología es una disciplina muy amplia y hay enfermedades muy diferentes. Y por lo tanto es muy difícil hacer una afirmación que pueda aplicarse igualmente a todas, ¿no? Pero quizá se ha tocado el tema de
la medicina personalizada y quizá valga la pena definir un poco qué entendemos por eso, ¿no? Sí. Aristóteles dijo, initium doctrine sit consideratio hominis, ¿no? El inicio de la doctrina es decir qué es lo que entendemos por el nombre, ¿no? Claro. Yo creo que por medicina personalizada se pueden entender dos cosas que no son idénticas. Probablemente el estudio que vosotros habláis de se necesitan 200.000 personas, lo que sea, pues tiene por objeto aclarar cuáles son los mecanismos genéticos responsables de una enfermedad concreta y cuál es el grado de importancia que esos mecanismos genéticos tienen en cada una de las personas que van a ser objeto del estudio. Eso es una cosa importante, porque luego después el tratamiento se puede acondicionar en función de los datos que se obtenga. Sí. O sea, si uno obtiene la información de que un gen concreto está mutado, existe una mutación, existe un cambio, pues probablemente lo que va a hacer es prescribir una serie de medicamentos que tiendan a corregir ese defecto y no otro defecto, porque las enfermedades en muchos casos se pueden producir por muchos mecanismos que no son distintos, ¿no? El segundo mecanismo en el cual podemos hablar de medicina personalizada es, o la segunda acepción en la que podemos hablar es una relación en la que el terapeuta y el paciente están en estrecho contacto y entre los dos deciden cómo va a ser el curso de la enfermedad. Esto es extraordinariamente importante y en neurología también lo es. Sí. O sea, por ejemplo, si yo tengo un paciente con enfermedad de Parkinson y ese paciente tiene un temblor, pues entre él y yo tenemos que discutir cuál es la importancia del temblor, porque para muchas personas el temblor no es nada importante, no tiene ninguna relevancia. Pero si mi paciente con Parkinson tiene 65 años y se ha casado con una chavala de 40 y quiere no temblar en ningún momento, sobre todo en momentos críticos, mi obligación es prescribirle un medicamento que le evite el más mínimo temblor, aunque eso carezca de importancia en otro caso, ¿no? Entonces, convendría mantener un poco estas dos acepciones. Por una parte, un estudio de muchas personas para llegar a determinar cuáles son los elementos de riesgo en una persona concreta y, en segundo lugar, una relación intensa entre paciente y médico para, de común acuerdo, intentar diseñar la terapia que mejor resuelve los problemas que esa persona tiene. Claro, y en este momento de pandemia en el que se ha, de alguna manera, sugerido que la distancia social es una condición para poder mantener la vida lejos de la muerte, la relación con los médicos está absolutamente fosilizada, ¿no? Bueno, no necesariamente. Evidentemente hay más dificultades, hay una separación física, hay no solo eso, que sería, desde mi punto de vista, sería menos importante, hay otro problema más importante, que es que es difícil acceder a tu médico. O sea, es difícil acceder a tu médico. No ya que tengas que estar a 2 metros y que no le puedas abrazar, lo cual, bueno, pues carece de importancia. Lo más importante es que no le puedes ver, que no puedes quedar con él, que tienes unos protocolos rígidos que te impiden, de alguna manera, compartir con tu profesional sanitario, no solo médico, sino otros profesionales sanitarios, compartir lo que está pasando. Muy bien. Bueno, no sé si tienes algo más. Sí me gustaría lanzar otra pregunta, justo si me lo permite, y es ¿cómo es posible que al hilo de esa medicina tutorizada, de acompañar a los pacientes, en un momento tan delicado como este, no se esté dando absolutamente ninguna pauta fuera de las higiénicas
y de la distancia para que las personas gestionen mejor su salud de cara a mantenerse más fuertes ante lo que nos está acosando. ¿Cómo es posible que nada se esté diciendo de esos cuidados que estas personas pueden tener en sus casas con sus personas, ¿de acuerdo?, para ayudar a ese sistema sanitario a que no colapse, a no enfermar ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra parte de la pregunta es, no solamente no se está haciendo esto, sino que se está actuando de una forma que se potencia el miedo, que es una de las peores cosas que una persona puede padecer en función de su salud, y sin embargo se les deja sin herramientas y se les asusta o se nos asusta de una forma importante. Creo que informar y de una forma realista para que las personas entendamos y entiendan todos que lo que está pasando es serio, está muy alejado de potenciar ese miedo, y yo no oigo a nadie hablar de esa nutrición, porque es mi disciplina, es la que más me viene siempre a la cabeza, de tantas y tantas otras cosas que las personas podían haber hecho en este año y medio para mejorar su salud y nadie se lo ha contado, y sin embargo la cantidad de cortisol en vena que tenemos todos ahora mismo por el miedo es inquietante. Tu pregunta, Pilar, es muy difícil de contestar, al menos yo lo veo así. A mí me gustaría que nos colocáramos en perspectiva, y esa perspectiva podría ser cómo vemos la evolución del COVID, comparándolo con algún elemento parecido. Y algún elemento parecido, el más cercano que tenemos, es lo que se llamó gripe española del año 1918, ¿no? Se llama gripe española en realidad por error. Fue una gripe que se dio en todo el mundo, empezó en Austria. Y se llama española porque en aquel momento, cuando aparece ese fenómeno en el año 1918, las potencias europeas están en plena guerra, los Estados Unidos también, en plena Primera Guerra Mundial, pero España está libre. Y entonces, en el resto de los países, hablar de la gripe era un delito de lesa patria, y por el que podría ser penalizado gravemente, y en España, como no estaba en guerra, los periodistas podrían hablar de esto, de tal manera que España era el único país del primer mundo en el que se hablaba de la gripe, y por eso se le da el nombre de gripe española. Al año de la gripe española en Europa habían muerto 50 millones de personas. En este momento llevamos en Europa, llevamos después de año y medio pues aproximadamente un 1% de la población, o sea que 500.000 personas en Europa, probablemente. Esto es así. En un año hemos dispuesto de vacunas. Esto es un avance como nunca ha ocurrido. O sea, podemos poner muchos peros, pero esto hay que reconocerlo, ¿no? Ha habido. Entonces, ¿por qué esas recomendaciones o esas prescripciones o esos mandatos, que en muchos casos han sido contradictorios, ¿no? Porque tú veías que en muchas comunidades autónomas, por ejemplo, pues a un lado del río estaban confinados y al otro lado del río estaban libres, ¿no? ¿Por qué eso? La impresión que yo tengo, y esto es subjetivo porque no tengo datos, pues la impresión que yo tengo es que hemos ido a ciegas, con los ojos cerrados, tocando en un lado y en otro, diciendo, ¿qué hago yo ahora para resolver aquí esto? ¿Confino o no confino? Sin que hubiera conocimientos, ni disciplina, ni experiencia previa de qué hacer. O sea, y de hecho lo veis en los distintos países de Europa, las distintas comunidades autónomas, ¿qué han estado haciendo? Andar ciegas. Hacer hoy desconfino para que no se me hunda la hostelería. Mañana vuelvo a confinar para que no vengan los niños con gripe, con COVID desde la escuela, ¿no? Yo creo que estamos en una situación enloquecida en la que ha habido que fabricar expertos en 48 horas
de una enfermedad que nunca habíamos padecido. Y eso, pues, probablemente haya que reconocerlo. Luego, aparte de eso, probablemente hay otros elementos. Probablemente hay, pues, el hecho de que los políticos se meten donde no les llaman, toman decisiones cuando las decisiones las deberían tomar los expertos, ¿no? O por lo menos los expertos decir claramente, un comité de expertos decir claramente, esto es lo que hay que hacer, punto. Y los políticos dedicarse a aplicarlo, sin más historias, ¿no? Y probablemente con carácter universal. No, aquí confino, aquí desconfino, aquí vacuno, aquí no vacuno, ¿no? Sí, Javier, vamos a dejarle hablar a Javier porque nos queda menos tiempo. El pobre Javier ha hombre lo hecho tenemos ahí inquieto. Sí, Javier ha hecho una valoración de lo que realmente está proponiéndose en Europa como la medicina post-pandemia y ha hecho una lectura y me gustaría escucharle, Javier, ánimo. Sí, bueno, mi Un intervención no un creo. minuto, Javier. Yo Ujú. simplemente decir que hay invitados a los que os he silenciado el micro porque se oye ruido de fondo. Cuando queráis Sí, hablar, acordaos de que hay que desilenciar el micro. vale. Vale. Venga, Javier. Bueno, mi intervención no creo que sea muy larga, entonces tendremos un tiempo para el coloquio una vez haya acabado. Como bien ha dicho Francesc, que yo he estado leyendo un reportaje, perdón, un informe escrito por la consultora PwC junto con la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica, en el cual han hecho un análisis de cómo eran los sistemas sanitarios un poco a nivel global, pero sobre todo centrado en Europa antes de la pandemia y cómo se han tenido que ajustar durante la pandemia y qué pasos todavía se tiene que aplicar moviendo en un futuro. Entonces, por ejemplo, entre los problemas que mencionan del sistema sanitario, muchos de estos, bueno, en España son bastante achacados. El primero de ellos es que los servicios sanitarios se centran sobre todo en los hospitales y no tanto en los servicios de asistencia primaria. Por lo tanto, es mucho más fácil que los hospitales, llegado a un punto, se sobrecarguen debido a todos los pacientes que están acudiendo a estos. A su vez, no hay suficiente personal sanitario, tampoco hay suficientes redes de referencia y las tareas que se asignan a los médicos de asistencia primaria, según este informe, son también insuficientes. Por lo tanto, poniendo todo esto en junto, falta de personal y todo centralizado en los hospitales, pues al final ha conllevado que cuando ha pasado la pandemia, un tiempo en el que hacía mucha falta de mucha necesidad de hospitales, pues se ha llegado a una sobrecarga. Al mismo tiempo mencionan que hay una mala integración entre la medicina primaria y la especializada, y entonces incluyen algunos ejemplos. Por ejemplo, existe una división entre la salud mental y la salud física, cuando realmente se está viendo cada vez más claramente que muchos aspectos físicos afectan a la psicología. Por ejemplo, la microbiota misma puede tener efectos en el desarrollo neuronal, o como has mencionado tú el caso del Alzheimer antes, lo que nosotros hagamos en la universidad puede conllevar a una neurodegeneración en el futuro. A su vez menciona también la falta de digitalización, menciona por ejemplo la telemedicina, que nos hemos visto obligados a tirar de ella porque no había otra opción, no nos podíamos ver cara a cara y ha habido muchos problemas en implantar esto, pero se está llevando a cabo. Y bueno, al fin y al cabo menciona que teniendo en cuenta que el COVID ha sobrecargado los sistemas sanitarios, esto no solo conlleva a que se le dé un peor trato a los pacientes de COVID, sino que se le dé un peor trato a todos los pacientes que requieren de entrar al hospital, ya que no hay camas suficientes, no hay personal suficiente y al final, por ejemplo, la mortalidad relacionada con las enfermedades cardiovasculares ha aumentado mucho porque los pacientes que necesitaban acudir a revisiones no podían acudir. Mencionan varias respuestas a estos problemas. A mí personalmente las que me gustaría centrarme ellos proponen que se acerque más el sistema sanitario a lo comunitario en lugar de a lo hospitalario. Entonces, por ejemplo, que transformar el sistema para que sea de fácil acceso, de forma que los pacientes puedan tener contacto con su profesional sanitario de una forma sencilla,
lo cual puede promover que los pacientes mismos tomen cargo de las riendas de su salud y sean ellos los que empiecen a desarrollar comportamientos positivos. Pues, por ejemplo, como mencionaba Pilar anteriormente, si el paciente mismo es el que se interesa en preguntar a su médico de cabecera, por ejemplo, qué es lo que tiene que hacer, qué alimentos tiene que tomar o qué ejercicios mentales tiene que desarrollar para adquirir una cierta neuroprotección, pues esto puede fomentar mucho más el hecho de que los pacientes tomen las riendas y no necesiten de ir al hospital tantas veces. En el caso de la salud mental en específico, me parece que esto personalmente creo que es bastante importante. No lo menciona en el artículo, esto es completamente opinión personal, pero la salud mental ha estado estigmatizada durante muchos años. Ya se está empezando a ver un cambio y se está empezando a integrar más dentro del sistema sanitario tradicional, pero creo que aún hay pasos que conducir. Por lo tanto, además de todos los problemas que afectan al sistema sanitario en general, para la salud mental en específico también hay que tener en cuenta que los pacientes o no quieren o no saben qué tienen que hacer para tratar sus dolencias o simplemente para adquirir cierta neuroprotección o hábitos saludables en cuanto a la salud mental. Los que escribieron el informe mencionan también que el sistema sanitario se tiene que centrar en el paciente. Justo tú has mencionado antes, por ejemplo, que esta visión que había en el que el doctor era el responsable de la medicina, y sé que nos estamos moviendo alejados de ese proceso, pero los autores dicen que este paso tiene que ser incluso más pronunciado, que el paciente tiene que tener un papel mucho más importante dentro de la salud y que tiene que ser él el que junte a todos los especialistas y a todos los tutores que necesite. Bueno, mencionan varias integraciones, pero a mí me gustaría saber específicamente de ti, justo en tu opinión, ¿cuál sería el siguiente paso que tenemos que dar para que el sistema sanitario, específicamente en cuanto a la neurología y a la salud mental, se centre más en el paciente? ¿Tendríamos que desarrollar campañas de información para que la gente adquiera más información? ¿Se tiene que entrenar a los médicos de una forma diferente en su relación con el paciente? ¿O qué es lo que opinas tú que es más importante? Bueno, un tema muy interesante, ¿no? Yo no soy un experto en salud pública ni en programación, pero voy a intentar contestar lo mejor posible a tu pregunta. Con la pandemia ha ocurrido un fenómeno que de todas maneras iba a ocurrir, pero que la pandemia ha adelantado, y es el hecho de que muchos procesos han pasado a hacerse online. Eso no es malo del todo, porque, por ejemplo, si hablamos de pacientes neurológicos, si realmente somos sinceros, es muy complicado coger a un paciente con una enfermedad de Alzheimer y llevarle a un centro donde haga fisioterapia o rehabilitación durante un tiempo, o lo mismo con un paciente con enfermedad de Parkinson, de tal manera que o lo hace en casa a través del ordenador o a través de un sistema online o no lo hace. Por lo tanto, lo que la COVID ha hecho ha sido adelantar algo que iba a ocurrir, que debía ocurrir y que ahora pues se va a practicar con mayor rapidez, se va a instrumentalizar dentro de la práctica clínica. Quiero decir que vamos a ser capaces de dispensar online y a través de una serie de recursos, una serie de tratamientos y una serie de operaciones de vigilancia del paciente, de cuidado del paciente, que de la otra manera era imposible de practicar y que no se han estado practicando. Medicina centrada en el médico de cabecera o medicina hospitalaria. Ese es un dilema en el cual se ha movido la medicina española desde siempre. La medicina basada en el médico de cabecera es el modelo, por ejemplo, del National Health Service de Inglaterra. Sin embargo, nosotros hemos, más que potenciar la figura del médico de cabecera y dignificarlo, más que eso hemos potenciado la figura del especialista. Y bueno,
eso tiene sus riesgos. El especialista está ahí y yo creo que en ocasiones es muy útil, pero es muy difícil a base de especialistas dar toda la cobertura sanitaria necesaria y sobre todo es mucho más caro. Es mucho más caro. No sé si hay alguna pregunta más que tú lanzabas, Javier. No, ahora mismo no. Tengo una pregunta relacionada con otro tema, pero no en cuanto a esto. Bueno. Formúlala, Sí, Javier. sí, sí. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora tengo una mejor idea al respecto. Después, el otro tema sobre el que me interesa hablar es un poco más a ámbito personal. Bueno, ya ha comentado Miriam que yo estoy estudiando biomedicina y tengo bastante seguro que me gustaría llevar a cabo un doctorado y dedicarme a la investigación de forma profesional. Y por lo tanto, bueno, estoy un poco familiarizado con todos los trámites que hay que seguir para la publicación de reviews y de papers y demás, y lo complicado que es llevar a cabo la investigación científica. Pero sin embargo, la sorpresa que recibí durante el COVID cuando vi que las editoriales y las publishers más tradicionales aceleraron muchísimo todos sus procesos de revisión de evidencias, de peer review y de aceptación de artículos. La información se liberalizó bastante rápido y hubo un esfuerzo general dentro de la comunidad por acelerar todos los procesos y no solo por acelerar estos procesos, sino por cooperar unos con otros para que la información se distribuya de forma eficiente entre todos los centros de investigación que estén al tanto e intentar alcanzar una vacuna. Como has mencionado tú al principio, ha sido un tiempo récord en el que hemos conseguido desarrollar no solo una, sino 4 vacunas diferentes que son efectivas. Y viendo esto, yo me pregunto qué será necesario para generar un interés similar en otros productos o investigaciones en el futuro. Porque parece que con la COVID se han dado todas las facilidades del mundo, pero con otras investigaciones que pueden ser igual de importantes, incluso más importantes, están un poco de lado. Por ejemplo, el Alzheimer es muy difícil recibir fondos, tengo entendido, o otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. Bueno, con el COVID ha ocurrido, en relación con las publicaciones científicas y el COVID, ha ocurrido un fenómeno muy interesante desde el punto de vista de los científicos, y es que se han publicado enormes cantidades de artículos de una manera muy rápida y algunos de ellos incluso yo creo que de forma prematura. O sea, yo creo que se han levantado los controles, la vigilancia, yo creo que se ha levantado en algunos casos, desde mi punto de vista, de forma excesiva. Cosa que no es, que es razonable, o sea, que siempre ha pasado así. Por ejemplo, tú eres muy joven, pero en España hubo alrededor de hace 40 años, yo diría, sí, 40 años más o menos, hubo una intoxicación por aceite de colza y se produjo un cuadro, una neumonía bilateral por aceite de colza, aceite contaminado de colza. Y entonces cualquier artículo que salía de España hablando del aceite de colza era inmediatamente aceptado en cualquier revista del mundo. Entonces tenemos un problema y el problema es que cuando un tema tiene mucho interés mediático, los niveles de vigilancia científica desaparecen y por el contrario, en otras muchas circunstancias parece casi imposible publicar un artículo a menos que seas primo del editor de la revista, ¿no? Si no, es prácticamente muy difícil, ¿no? A lo largo de los últimos años ha habido una serie de propuestas para arreglar eso. Y una propuesta que a mí me gusta mucho es una que hizo un enfant terrible de la investigación en inmunología que se llama David Baltimore, que es un premio Nobel de medicina. Le dieron el premio Nobel con 30 y tantos años, o sea que es un tipo fiera. Y lo que este hombre proponía era que se publicara todo, que cualquier cosa que llegara a una revista se publicara todo, pero que se publicara con las críticas del referí. O sea, primero el artículo publicado y luego las críticas del referí. El referí podía decir, este artículo es una porquería y el autor está un pringao. No, lo podía decir perfectamente. Bueno, en este momento estamos en condiciones en las que eso lo podríamos hacer,
Porque antiguamente, cuando David Baltimore hizo esa propuesta, que se le tiraron encima los editores, las grandes empresas que venden artículos, que venden revistas científicas, se les tiraron al cuello, fundamentalmente porque eso les quitaba un enorme poder. Les quitaba un enorme poder. Pero ahora, en este momento, con Internet, es que no hay por qué, mi artículo no tiene por qué impedir que el tuyo se publique, hay espacio suficiente para los dos. Y lo que no puede ser tampoco es que los revisores de la revista nos comportemos como señores que vamos apuñalando por la espalda a los científicos, ¿no? Por otra parte, apuñalamiento que se produce sin posibilidad de réplica, ¿no? El apuñalado no puede contestar porque no sabe quién le ha revisado el artículo. Claro. Entonces, aquí hay que cambiar cosas. Yo, con esto que se han abierto las webs, que tú podías leer un artículo antes de que lo leyera el revisor de la revista, yo espero que esto sirva para que haya cambios importantes en esta materia, porque esto, con el sistema anterior, no vamos a ningún lado. Bien, Al hilo de... vamos, si me permitís, como moderador, estamos cerrando el tiempo y he invitado a Elena, enfermera, que nos siguiera de cerca. Las enfermeras en estos momentos están solicitando levantar la mano y levantar la voz, y me gustaría que Elena nos hiciera una valoración de algunas cuestiones que le parece que han quedado pendientes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me oís? Sí. Perfectamente. Bueno, lo primero, daros las gracias por compartir este espacio. Muy interesantes todas las intervenciones. Un placer oír al doctor Justo y al resto de ponentes. Y bueno, pues más que hacer unas consideraciones es pues deciros que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis planteado en las distintas preguntas. Las enfermeras estamos en la misma línea que decía el doctor Justo. Hemos pasado de, bueno, yo soy profesora universitaria, en este momento tengo la gran responsabilidad de educar o de guiar en el grado de enfermería a unos alumnos brillantísimos. Es una gran responsabilidad porque realmente tenemos un talento joven espectacular en este momento en las universidades. Y bueno, en la universidad hemos tenido la misma evolución en enfermería que comentaba el doctor Justo, pasar de una visión totalmente medicalizada a durante los últimos años ya pasar a formar las enfermeras en un cuidado integral de la persona, biopsicosocial, en relación con el entorno, como bien apuntaba Pilar, entendiendo que no puede haber salud sin cuidado del medio ambiente, y hemos ido avanzando en este sentido y las generaciones nuevas yo creo que ya lo han integrado y ha cambiado mucho el trato al paciente y en nuestro quehacer el cuidado, ¿no? El cuidado no entendido solamente como una cura, como un tratamiento, sino como ese acompañamiento de la persona en su bienestar y en su recuperación. Pero sí es cierto que con el COVID hemos sufrido un retroceso y estamos en franco peligro de retroceder totalmente en el sentido contrario, pues debido a las protecciones, a la saturación del sistema, a todo lo que han comentado Javier. O sea que tenemos que estar ojo a visor porque la pandemia nos ha traído algunas cosas buenas, como la telemedicina, como el darnos cuenta de que los sistemas sanitarios hay que reforzarlos, etcétera, pero es verdad que nos puede traer un retroceso en ese camino que habíamos andado de la atención personalizada. Nosotros, por ejemplo, explicamos pues cómo hacer dentro de los protocolos que comentaba el doctor Justo, que tienen que ser pues ajustados a la mayor evidencia científica, cómo personalizarlos, no solamente además en personas occidentales, porque nos estamos encontrando cada vez más con atenciones a personas de todas las culturas, con todas las orientaciones sexuales. Entonces, pues en la universidad estamos implicando a los alumnos para que entiendan la transculturalidad, etcétera, etcétera. Y esto corre franco peligro con el COVID. No sé si el doctor Justo piensa lo mismo, le lanzo la pregunta. ¿Considera que podemos tener un retroceso en este camino que ya llevamos andado? Sí, yo creo que el riesgo existe. A ver, una de las cosas que no hemos hablado aquí, no hemos puesto aquí, es la necesidad de poner más dinero en el sistema. Yo no creo que esto sea el único remedio. Creo que hay otros problemas. O sea, creo que
que hay que motivar al personal sanitario y educarlo y no se puede considerar un sanitario, no se puede considerar un empleado de una hidroeléctrica, ¿no? Con todos mis respetos hacia el empleado de la hidroeléctrica. Pero, sin ninguna duda, estamos trabajando con unas asignaciones presupuestarias pues que están muy por debajo de lo que es necesario para que el sistema sea sostenible, ¿no? O sea que eso habrá que hacerlo. Muy bien. No sé si hay alguna persona que esté participando que quiera formular alguna cuestión. Bien, pues entonces vamos a terminar. Nos vamos a citar para un próximo encuentro. Creo que la última parte de la intervención de Justo sobre la necesidad de abrir la posibilidad de la comunicación de la investigación a un escenario menos restringido, ¿no? menos controlado, más capaz de abrir los debates, se ha de producir, y aprovecho que está aquí con nosotros una nutricionista, Pilar, se ha de producir sobre todo en el ámbito de la alimentación. En el ámbito de la alimentación, cada día los ciudadanos recibimos pautas de conducta óptimas, excelentes, negativas, contradictorias, destructivas y claro, o sea, yo por ejemplo, en un momento dado se me ocurrió consultar, porque además cuando en internet consultas algo, empiezan a llegarte aportaciones sobre ese tema desde los diferentes, digamos, gestores de inteligencia tecnológica, ¿no? Y realmente estamos en una situación que es difícil que al final las personas nos comprometamos. ¿Es bueno o no comer grasas saturadas? ¿Es bueno o no alimentarnos cada día con 5 porciones de fruta? ¿Es bueno? ¿Es necesario? ¿O hemos de asumir nuestra propia responsabilidad? Ahora de pronto, por ejemplo, en el caso de la diabetes, pues restringir al máximo, lo digo por mi experiencia, la totalidad de los hidratos de carbono o de azúcares pensando que va a mejorar tu salud, lo que hace es que evita la producción de insulina por parte del páncreas y a lo mejor es contraproducente esa reducción absoluta. No sé, Pilar, si estás dispuesta a asumir ese reto. Dale a la voz. Ahí estoy. Defíneme un poquito más ese reto, ¿en qué consiste? Porque o sea, preguntas, con la información que recibimos sobre el ámbito de la salud en el escenario de la alimentación, que es un poco lo mismo que ha ocurrido con el tema de la COVID, ¿no? Ahora resulta que no sé si Omicron es peligroso, no es peligroso, unos dicen que sí, otros dicen que no, acabamos quedándonos en casa, no salimos a la calle, a los niños los tenemos retenidos, a los nietos los tenemos, no sé, Justo, ¿qué pensáis? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos esa complejidad? En relación con Omicron, no tenemos datos todavía para saber cuál es el impacto de esa variación. El impacto puede ser que esa variación sea terrible y que estemos otra vez al principio de la partida, igual que hace año y medio, pero también puede ocurrir lo contrario. Si Omicron es más contagiosa, pero más benigna, lo que lograríamos sería desplazar el COVID y sustituirlo por un virus poco grave. En ese caso sería estupendo, pero eso no lo sabemos. Hay que esperar todavía un tiempo porque no lo sabemos. Medidas hay que tomar las de siempre. Hay que llevar mascarillas siempre que se pueda. Hay que mantener la distancia social y hay que vacunarse. Sobre todo hay que vacunarse. Básicamente eso es todo. Es bastante sencillo. Sí. Y Pilar, en el ámbito de la alimentación. En el ámbito de la alimentación, al hilo de lo que preguntabas de la información, lo que está sucediendo es, como en todos los ámbitos que tienen que ver con la salud
Y desde la parte de la ciencia es una ciencia viva que está evolucionando y que estamos avanzando y descubriendo que cosas que en un momento se pensaban de una forma ahora se están demostrando de otra. Pero tenemos otro problema y es que hay muchísimos intereses creados alrededor de la alimentación. Y, por ejemplo, mientras sigamos manteniendo que la industria alimentaria pueda autorregularse, cosa que ahora parece que quieren cambiar, pues estamos vendidos, sinceramente, porque la mayor parte de la gente no tiene acceso ni a la información ni a la educación necesaria para enfrentarse a un supermercado en el que no encontramos más de un 10% de comida fresca, ya no voy a decir saludable, y que tienes que atravesar cantidad y cantidad y cantidad de alimentos que sí o sí van a perjudicar tu salud. El tema es que como no te matan de golpe, esos productos pues están ahí y son legales y están en esas estanterías. Pero mientras todo ese entorno que se le ha denominado ahora obesogénico, pero que igual que genera obesidad, genera otra serie de patologías, no cambie, y yo no soy tan partidaria que cambie desde la prohibición como desde la educación, pero bien es cierto que necesitamos primero regular hasta que esa educación sea asequible a toda, o por lo menos a una inmensa mayoría de la población. Muy bien. No sé si eso te responde. Sí, sí me responde. Justo, por favor, ciérranos esta sesión. Haz tu pequeño comentario, tu síntesis y nos despides. Bueno, básicamente me ha impresionado mucho el nivel altísimo y el interés también altísimo, y os estoy muy agradecido por haberme dado esta oportunidad de compartir con vosotros esta experiencia. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad, porque llevábamos 2 años esperando verte y esperamos que la próxima vez no sea dentro de 2 años, sino que en unos meses, si vienes por Valencia, que creo que además es una ciudad que te gusta mucho, pues nos trates, nos atiendas y podamos compartir lo que sea, una tarde, una mañana. Así que bienvenido. Muchas gracias. Bien, gracias a todos, gracias Pilar, gracias Javier, gracias Elena y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias a todos. Felices Navidades. Felices Navidades.